A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde siempre, el gran sueño del ser humano ha sido volar, remontarse contra el viento, jugar entre las nubes. Y aunque nuestro cuerpo lerdo y pesado nos ha impedido ese placer de los pájaros, nuestro cerebro de primates sí ha convertido el sueño en realidad. Después de intentos con cometas de tela, con paraguas y con alas de madera, todos ellos con finales no felices, al final, dos hermanos lograron una pequeña gran conquista. Eran los hermanos Montgolfier, que habían construido un gigantesco globo de tela para ser inflado con aire caliente. Que el globo se levantaba, claro que sí, pero hasta el momento no habían reunido el valor suficiente para treparse en aquel artilugio volador. Y cuando todo estuvo listo, tampoco reunieron el heroísmo suficiente. Así que los primeros seres vivos que se treparon en un globo volador para humillación de los humanos no fueron humanos. Aquellos primeros pichones de astronautas fueron una cabra, un perro y un pato, que volaron amarrados a la canastilla del globo. Entonces sí, al sobrevivir a la experiencia, aquellos seres fueron reemplazados por los hermanos Montgolfier y se inició de esa forma la aviación que hoy ya no asombra a nadie. Aquella primera experiencia que conmocionó a Francia sucedió en el lejano año de 1783. Un día como hoy, 4 de junio de 1783, y desde entonces, los humanos miramos con un poquitito menos de envidia a las aves, allá en las alturas. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva reforma tributaria y focalización de subsidio a los combustibles son los principales compromisos que se debe cumplir con el Fondo Monetario Internacional en 2024. Presidente Noboa dispone cambiar sede de las Fuerzas Armadas y Policía a Manta. Un tren del sistema metro de Quito fue vandalizado. En política internacional, el regreso del ogro. Los editoriales serán de Martín Pallares. ¿Por qué Noboa no dice por qué odia a Abad? Emilio Palacio, una decisión ya tomada. Noticias del día. Nueva reforma tributaria y focalización de subsidio a los combustibles son los principales compromisos que se debe cumplir con el FMI en el 2024. El acuerdo de financiamiento que recientemente ha sido aprobado por el Fondo Monetario Internacional, FMI, tiene un cronograma de desembolsos a Ecuador que inicia con $1.000 millones de manera inmediata, 500 millones en agosto del 2024 y 415 millones más en diciembre de este mismo año. Es decir, en los primeros meses del acuerdo, el gobierno de Daniel Noboa, antes de las elecciones del 2025, recibirá $1.915 millones. Para esto, además de las medidas ya tomadas como la subida del IVA y del impuesto a la salida de divisas ISD, la actual administración deberá concretar la focalización del subsidio de los combustibles y una nueva reforma tributaria en este mismo año. El FMI considera que el subsidio a los combustibles es costoso, regresivo, perjudicial para el ambiente y contribuye a actividades criminales como el contrabando. Tanto en el informe de la misión técnica del FMI como en la carta de intención firmada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, se establece el compromiso de reducir el costoso subsidio que todavía existe y a la par establecer mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables. Otro de los compromisos con el FMI es que hasta noviembre del 2024 se concrete una nueva reforma tributaria para reemplazar de manera permanente la recaudación adicional de los impuestos temporales. Se espera generar una recaudación equivalente al 0.8% del PIB, es decir, alrededor de 970 millones anuales. En términos generales, esa nueva reforma apuntará a revisar o reducir el gasto tributario, es decir, las exenciones, exoneraciones y devoluciones que actualmente establece la ley.
El presidente Noboa dispone cambiar sede de las Fuerzas Armadas y la Policía a Manta. Tras una serie de muertes violentas y atentados que han ocurrido en Manta y otras ciudades de Manabí, como el ataque armado en un circo que dejó 3 fallecidos, el gobierno nacional anunció una medida con la que busca contener la criminalidad: el traslado de la cúpula policial y militar. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto 290 firmado el 3 de junio de 2024 y anunció la medida en un encuentro sobre seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, evento realizado en el Club La Unión en el norte de Quito. También acotó que personalmente estará en las próximas semanas verificando las estrategias implementadas por las fuerzas del orden para combatir a los grupos criminales. En el documento, el presidente Noboa dispone a 4 instituciones que ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde la ciudad de Manta. Estas son el Ministerio de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional. El decreto presidencial no da más detalles de las actividades que desarrollarán los titulares de estas entidades de seguridad en las 2 provincias que también se encuentran en estado de excepción. Las autoridades de gobierno reconocieron este lunes 13 de junio que hay un incremento de muertes violentas en las provincias de Manabí y Los Ríos, aunque César Zapata, comandante general de la policía, asegura que a nivel nacional sí existe una reducción de muertes violentas en lo que va de 2024. 485 asesinatos menos en comparación con el mismo periodo de 2023. Un tren del sistema Metro de Quito fue vandalizado. Pese a la vigilancia que existe en el sistema del Metro de Quito, una de las unidades fue vandalizada la noche del domingo 2 de junio del 2024. Así lo informó la mañana de este lunes la empresa municipal que lo administra. En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver un enorme grafiti en la parte exterior de uno de los trenes, así como una gran mancha de pintura amarilla. La empresa pública metropolitana Metro de Quito informó sobre el hecho en sus redes sociales. La empresa pública metropolitana del Metro de Quito rechaza estas acciones y toma las medidas legales necesarias para defender los bienes de todos los quiteños, dice el comunicado. Según el reglamento, esta es una infracción muy grave que tiene una multa del 100% de un salario básico unificado. Realizar acciones que puedan suponer daños de cualquier tipo al subsistema, tales como despegar las etiquetas de información, manchar, escribir, pintar, pegar carteles u otras afectaciones. Este no es el primer acto de vandalismo que ocurre en el Metro de Quito. En la madrugada del domingo 9 de septiembre del 2018, al menos 20 hombres ingresaron a las cocheras ubicadas en Quitumbe y grafitearon uno de los vagones del primer tren de este sistema. En julio del 2023, cuando aún no operaba de forma comercial, la infraestructura de uno de los accesos a la estación La Carolina fue atacada y quedó averiada. El 25 de enero del 2024, a pocos días de entrar en funcionamiento, una mujer grafiteó la estación Elegido. Por esta acción fue sancionada con $460. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Habló acerca del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos lo que dijo. Es algo positivo. Definitivamente el firmar un acuerdo con el Fondo Monetario este momento es positivo. Es un espacio para mejorar la situación del país. Pero no es una varita mágica, y eso es importantísimo decirlo e insistir muchas veces sobre eso. No es una varita mágica lo que nos ha dado el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos ha dado recursos para que nosotros podamos, digamos, con un poco menos de urgencia, pero no por eso con menos decisión, ordenar nuestras finanzas públicas. No nos dio una receta con la cual todo va a estar arreglado. Nos está dando oxígeno para que veamos cómo salimos debajo del agua, más o menos. Eso es el símil. Entonces, nos está permitiendo no colapsar, lo cual ya es bastante, pero de ahí a que se solucionen los problemas del país hay una distancia gigantesca.
Pero, insisto, si no nos dieran esta ayuda, No habría hubiéramos estado en un serio peligro de un colapso muy grave. Entonces, no sé, la respuesta a su pregunta es sí, es conveniente, pero no todo es color de rosa. Por supuesto, tomando en cuenta también que este crédito que nos da el FMI es un crédito conocido como Servicio Ampliado de Fondo, el SAF, y esto implica reformas estructurales y profundas y duraderas para nuestro país. A ver, no necesariamente. Lo ideal sería que hagamos las reformas profundas y duraderas, pero también podríamos usar el dinero mal. Espero que no lo hagamos, pero simplemente podríamos usar el dinero que nos llega, cubrir los gastos ahora y bueno, ya vendrá el próximo gobierno o el subsiguiente o algo así y ya verá cómo ajusta las finanzas públicas. No hay una obligación de hacer grandes reformas con esto, sino que o hacemos grandes reformas o el país se vuelve cada vez menos viable a futuro. El Ecuador es un país con un enorme potencial subutilizado. Y yo creo que esa es una de las claves para entender al Ecuador, la subutilización de nuestro potencial. El Ecuador realmente podría crecer mucho más, generar más riqueza, generar más empleo, si lo manejáramos bien, y eso es donde fallamos. Entonces, ¿qué es lo que significa el acuerdo con el fondo? Significa una oportunidad más para arreglar las cosas, que como todas las oportunidades en este mundo, la podríamos aprovechar o desperdiciar. Crucemos los dedos para que la aprovechemos realmente. Insisto, sin esta ayuda estaríamos en muy serios problemas. Ahora, importante conocer esto, ¿no? La idea es que se puedan hacer reformas institucionales para que este dinero no se haga plata de bolsillo. Ahora, ¿cómo ve lo que el presidente Noboa está pensando y es una nueva reforma tributaria para el mes de noviembre? Y como parte de este acuerdo del FMI se ha hablado mucho del tema de los subsidios. Algo van a tener que hacerse con los subsidios. A ver, algo debió haberse hecho con los subsidios hace 20 años, o hace 15, o hace 10, o hace 5. O sea, llevamos básicamente desde el 2008 con unos subsidios astronómicos, unas cantidades enormes de dinero que se van a subsidiar, combustibles que están artificialmente baratos y que lo único que hacen es beneficiar más a los más ricos, ayudar muchísimo a los contrabandistas que se los llevan a Colombia y Perú. Dicen las malas lenguas que se usan los laboratorios de refinación de coca en Colombia y además estamos poniendo plata para que la gente contamine el ambiente. Entonces, estos subsidios debieron haberse reducido, minimizado, focalizado. Alguna cosa debió haberse hecho realmente hace 15 años y no lo hemos hecho. Ojalá ahora, con esta premura del tiempo en que algo hay que hacer, hay que corregir los problemas, vayamos en esa dirección. Yo en esto soy optimista. He visto pasar cosas que no me las esperaba y eso me ha dado mucho optimismo en el sentido positivo, ¿no? Por ejemplo, un gobierno que sube el IVA. A ver, quiero aclarar aquí, yo no soy un fan de que me suban el IVA, no me gusta pagar impuestos. Así es, a nadie le gusta. Me enalgenia pagar impuestos. Creo que como el 99.9% de los seres humanos no nos gusta pagar impuestos. Pero el gobierno se dio cuenta que tenía una desproporción heredada de los anteriores entre ingresos y gastos, muy pocos ingresos, muchos gastos, tenía que equilibrarlos. Porque además el pueblo ecuatoriano se ha encargado de ir complicando, y no digo el gobierno, el pueblo ecuatoriano y sus gobiernos se han ido encargando de complicar más aún las cosas. O sea, usted tiene muchos gastos y pocos ingresos. ¿Qué debería hacer? Bajar los gastos o subir los ingresos o ambas cosas. Claro. Pero no. El pueblo ecuatoriano decidió que no vamos a sacar petróleo del Yasuní. Entonces se bajan los ingresos del gobierno. Del gobierno ecuatoriano decidió hacer una reforma tributaria a comienzos del gobierno de Lazo subiendo impuestos y después bajó los impuestos. Y la Corte Constitucional ecuatoriana dijo que había que aumentar los sueldos de un montón de profesores. ¡Qué lindo! Ojalá todo el mundo ganara más, pero no hay plata para cubrir esos gastos. Entonces, vivimos subiendo el gasto y bajando los ingresos. Obviamente tenemos un gobierno desfinanciado. Henry Cucalón, exministro de Gobierno, habló en Radio Sucesos sobre la situación política del país. Vamos con la nota. Los caprichos y coyunturas no pueden trastocar la Constitución y la ley.
Lo que suceda o no con la vicepresidenta Abad, con quien no concuerdo en ninguna de sus ocurrencias, porque dudo que tenga ideas, más allá del respeto que merece como la segunda dignataria del país y como dama, no debe importar al ajuste o no de la situación jurídica. El presidente de la República, como cualquier servidor público y ciudadano, tiene derecho a presentarse a una elección, sí. Tiene derecho a reelegirse, sí. A lo que no tiene derecho es a tener corona, porque todo servidor público que se presente a una elección no lo puede hacer en ejercicio de su cargo. Eso es lo más importante. Reitero, la situación con la vicepresidencia, la del dime y el direte, la puse, no la encuentro, eso no tiene por qué trastocar, vulnerar, manosear el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Peor, este tema de la consulta que se ha hecho a la Procuraduría General del Estado, tengo el mayor de los respetos al señor procurador, creo que lo están metiendo en una camisa de 11 varas innecesariamente. Para mí la respuesta es en una línea. Señor presidente, usted, al igual que todos, porque todos estamos iguales ante la ley, tiene que sujetarse al Estado de Derecho. Esto, Milton, sin entrar en detalles de que si la consulta es y no es procedente, para mí no se puede consultar nada de carácter constitucional. Y adicionalmente, porque así me lo has planteado, por si acaso, ese tema de la interpretación que están haciendo de un dictamen de la Corte Constitucional no se refiere a si el presidente use o haga ejercicio de su licencia. A lo que se refiere que después de la disolución de una asamblea bajo la figura denominada coloquialmente muerte cruzada, no se computa como un periodo el actual. Para efectos del cómputo del periodo, no tiene nada que ver con el ejercicio de una licencia en igualdad de condiciones como cualquier candidato. Así que, por favor, no nos metamos en esa costura. Yo creo que el país tiene muchos problemas. El día de ayer ha sido un día trágico. Hay una conmoción nacional por el asesinato del asambleísta alterno Cristian Nieto y su esposa, entre otras cosas, para podernos enredar en este tema insustancial. Es que, claro, el gobierno dice que no se enreda en este tema, están buscando esta salida jurídica. Hoy, hace un momento, la asesora presidencial me dijo que respetarán lo que diga la ley. Vamos a ver hasta qué punto se puede estirar o no estirar la ley y buscar ese resquicio, pero para el gobierno, ya lo ha dicho claramente, sería nefasto que la vicepresidenta sea la presidenta durante los 33 días que dura la campaña de primera vuelta. Imagínese si Noboa llega a la segunda vuelta, le tendría que volver a encargar el poder. Lo que sería nefasto y terrible para el país es ver a un presidente a la cabeza de todo un gobierno haciendo gala de violar la Constitución y la ley. Más tomando en cuenta que uno de los acápites que mencionó en su informe a la Nación era que le había recuperado la institucionalidad. Nos parece poco meterle la mano a la Constitución como un ejercicio de institucionalidad. Creo que no es dable. Eso no se puede esperar de nadie, menos de quienes están a la cabeza del gobierno. Usted, ahora que menciona la palabra institucionalidad, que la dijo el presidente en su discurso, yo le quiero preguntar a usted, porque usted terminó el gobierno anterior, ¿dónde no había institucionalidad? Si el gobierno anterior acortó su periodo en base a un dictamen constitucional aplicado constitucionalmente, valga la redundancia, por el presidente de la República, que es el 148. Mire, yo estuve en la última etapa del gobierno, en una situación muy compleja, muy difícil. No era parte de ese proyecto político, pero fui llamado a servir en momentos en que la democracia estaba en peligro, sin perjuicio de los errores cometidos por el gobierno y por el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál fue mi misión? Garantizar estabilidad e institucionalidad. Y ante esta aplicación inédita del artículo 148, que es disolver la asamblea y llamar a elecciones anticipadas, fue un ejercicio jurídico apegado a la Constitución. Ante una crisis política que no tenía solución, su respuesta fue más democracia y amparada en la legalidad y la constitucionalidad. Fruto de aquello, y eso no es lo que querían los conspiradores de su momento, hay un gobierno legítimo,
Hay un gobierno legalmente constituido, esa fue la salida, que es el gobierno del presidente Noboa, y hubo una transición ordenada, pacífica y legal del poder. En Impacto Informativo, Gabriel Secaira, experto en temas eléctricos, habla sobre el futuro de la central Coca-Cola Sinclair. Escuchemos lo que opina. El problema de la erosión regresiva de la central Paute del río Coca se produce a raíz de lo que dejó de existir la cascada San Rafael. Sí. Entonces ahí se comenzó a producir este problema que viene derivado no solamente de la acumulación de sedimentos, sino a causa justamente de la erosión es que se hizo varios estudios, ¿no? Se hicieron varios estudios con una consultora italiana, inicialmente acá en el país. Luego se hicieron igualmente estudios hidrológicos de flujos del caudal de agua, estudios geológicos, geotécnicos. Nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha estuvimos involucrados en este tema. Conocimos varios de los estudios. La empresa Lombardi italiana llegó a concluir un estudio de prefactibilidad, en el cual se daba una solución. Este fenómeno hay que anotar que es el único en el mundo por su magnitud. En ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra central del mundo entero, se ha producido un fenómeno como este. La gran magnitud de caudal que produjo todo este fenómeno hacía necesario que se realicen varios estudios. Entonces, esta empresa Lombardi propuso un par de soluciones. La una está construida, se terminó de construir hace pocos meses, que está ubicado a 1 kilómetro aguas abajo de las obras de toma, lo cual permitía en algo solucionar el problema. Y la otra propuesta que hizo Lombardi fue la construcción de algunas pantallas más abajo de estas obras que ya están hechas, algunas pantallas que permitían aguantar la erosión por un tiempo. Nunca se dijo, tampoco esta empresa dijo que era la solución definitiva. Entonces ahí se hizo contacto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y comenzaron primero revisaron los estudios que había, luego hicieron inclusive un modelo hidráulico con la propuesta hecha por Lombardi. En ese modelo hidráulico se veía que no se iba a solucionar el problema en el corto tiempo y que definitivamente iba a seguir causando esta erosión y que podía correr el riesgo inclusive de que estas pantallas no duren mucho tiempo. No sé si es que ellos han recomendado un dique permeable en el río Coca que ralentice el avance de la erosión. Esto al parecer está instaurándose en la zona a un costo de 17 millones, pero la licitación está retrasada. Esta obra debía ser adjudicada en febrero de 2024, pero hay observaciones del Servicio de Contratación Pública, el CERCOP. Sí, efectivamente. ¿Esta es la única alternativa que existe? A ver, sería la única alternativa inmediata, porque no hay otra. O sea, lo que pasó luego de esto es que se siguieron haciendo estudios y se encontró un estrato sólido a 7,5 kilómetros más o menos de las obras de toma aguas abajo. Ese estrato se dijo que podría resistir si se construye este tipo de obra, que es un dique permeable, ¿no? Es un dique permeable que solucionaría el problema, pero en definitiva tampoco se cree que esta sea la solución definitiva. Es así que la SELEC empezó a hacer unos estudios preliminares para reubicar las obras de toma aguas arriba del actual. Estos estudios entiendo que se terminaron por parte de la SELEC, están allí,
se cuantificaba que podía llegar a costar hasta 400 millones de dólares porque era construir otras obras de toma, construir un túnel adicional también y obviamente la potencia de la central iba a disminuir porque el aporte de la cuenca que alimenta el caudal de la central disminuye porque disminuye el área de aportación justamente, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. El regreso del ogro. La Revolución Mexicana daría paso hace 94 años a la fundación por Elías Calles de un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, que marcaría desde ese momento el nacimiento de algo que 50 años más tarde sería bautizado por Octavio Paz como el ogro filantrópico, en una colección de ensayos sobre el monstruo en que se había transformado ese partido, devenido en 1946 en el PRI. De manera aplastante, dominaría la política mexicana prácticamente sin ninguna oposición, pues efectivamente se constituyó en partido único. Como es habitual cuando se produce esta deformación de la democracia, esta desaparece engullida por el populismo que vuelve a la dádiva y a la limosna desde el poder el mecanismo para el sometimiento de la población a la que se convence por medio de una propaganda obsesiva de que tan solo a través del partido es posible el progreso, el colectivo, pero ante todo el personal. Esta es la raíz y la esencia del pensamiento fascista tan en boga a partir de 1922, tras tomar el poder Benito Mussolini en Italia. Siempre conviene recordar que los orígenes políticos del Duce están en el Partido Socialista Italiano, hasta que sufre su epifanía fascista totalitaria, nacionalista y antidemocrática, en la cual la exaltación de la raza y de la patria pasan a ser el núcleo de un confuso cóctel de ideas, si así se las puede llamar, expresadas luego en slogans elementales, como aquella de que el Duce acuñara: todo dentro del Estado, nada fuera de él, definiendo al partido como el fin último, el Estado en sí mismo, una extensión al partido de lo que Luis XIV se adjudicara a sí mismo al declarar: el Estado soy yo. El siglo XX fue pródigo en generar estados de esa naturaleza, enfrentando y denostando a la democracia liberal propia de los decadentes países occidentales, según se decía. De hecho, el régimen de partido único sobrevive aún en nuestros días en regímenes como el cubano, el de Corea del Norte o el de Nicaragua, fosilizados y vueltos objeto de estudio de una anomalía histórica que necesariamente ha debido involucionar a las formas dinásticas que hoy mantiene. En China, el régimen de partido único, propio del Partido Comunista Chino, ha derivado hacia una oligarquía de poder que tan pronto logró deshacerse de las taras ideológicas del maoísmo, reveló sus capacidades como la estructura vertical gerencial en que se transformó. El de la Unión Soviética sobrevivió hasta 1992 para restablecerse bajo la concepción fascista con la llegada de Putin al poder, con la poderosa oligarquía que lo aupa. Ese pequeño ogro de finales de los años 20 del pasado siglo
crecerá incesantemente en México, lo que parecería ser un imperativo categórico y condición de supervivencia del monstruo. El PRI no tardará en comprender esa necesidad para convertirse en aquello que Octavio Paz tan magistralmente describe en su ensayo. Sus observaciones le significan el ostracismo de la izquierda intelectual latinoamericana, tan fosilizada como la propia ideología a la que en su momento adhirieron, un marxismo mal leído y peor comprendido. Octavio Paz, con la lucidez de un visionario, detecta la galopante corrupción del sistema y la desilusión de la población que se da cuenta de cómo ha sido estafada y saqueada. A los 22 años de la publicación del Logro Filantrópico y a los 71 de haber tomado el poder, el PRI finalmente es desbancado de su sitial, algo inconcebible unos años antes. Lamentablemente, sobrevive precariamente para que de sus restos salga una prolongación, un clon de sí mismo. Ya que hablamos de monstruos, el símil sería el de la hidra, cuyas cabezas resurgen cada vez que se las corta, si no se las cauteriza. Esta nueva cabeza, transformada en morena, se lanza al ruedo hace 20 años con un antiguo cuadro del PRI, AMLO, que aprovecha todo lo que puede de las estructuras del PRI que se le unen luego de la debacle del 2002 y logra, ante la ineficacia de los gobiernos que desde el 2000 gobernaron México, ganar en el 2018 la presidencia de la República. No alcanza, sin embargo, el control de las cámaras, por lo que sus afanes de control absoluto del poder no logran concretarse en su periodo, pues el Poder Judicial logra precariamente sostener su independencia. AMLO, según informaciones de la DEA, desde 2006 al menos, es beneficiario del apoyo de algunos cárteles mexicanos que en aquellos momentos estaban en plena expansión, pues se habían apoderado de las rutas del tráfico de cocaína desde Colombia a México y de este a Estados Unidos. El apoyo económico de los cárteles explicaría la benevolencia de AMLO con ellos, sus abrazos y no balazos, o sus saludos a la mamá del Chapo Guzmán, así como las dificultades para mantener los flujos de inteligencia entre las agencias antidrogas mexicana y norteamericana. En estos 6 años del gobierno de AMLO, el poder de los cárteles ha crecido enormemente, siendo ya factores decisivos de poder en todo el norte de México. Su diversificación hacia líneas de negocio diferentes al narcotráfico, sobre todo el tráfico de personas, los latinoamericanos, migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos desde México, resulta preocupante en estos momentos para el Ecuador, al haberse cortado las relaciones diplomáticas, puesto que nuestros migrantes quedan indefensos frente a los criminales. Las elecciones presidenciales y legislativas mexicanas celebradas ayer muestran cómo el ogro ha crecido con las perpetuas recetas del populismo, los bonos, los subsidios, las dádivas y las limosnas. La señora Sheinbaum, de indudable raíz azteca, ha obtenido una clara victoria, el 60% de los votos ante el 30% de su rival, esto es 2-1. Similar victoria parece perfilarse en el legislativo, lo que significa el poder total, permitiéndole a Morena realizar las reformas que intentó en el pasado en el Poder Judicial. La metida de mano a la justicia parecería un hecho inevitable. La presidenta electa, la primera mujer que alcanza ese cargo en un México que ha sido epítome de un histórico machismo, deberá mostrar sus capacidades personales
ya que la elegida es ella, formada a la sombra de un caudillo que haya crecido. Deberá evaluar la conveniencia de la polarización interna, de la confrontación permanente como estrategia de gobernabilidad, la ideologización extrema de sus relaciones internacionales, que tantos problemas y tensiones han generado en toda la región, con el récord de embajadores mexicanos expulsados de países latinoamericanos, algo inconcebible en el pasado, culminando con la ruptura de relaciones con Ecuador y la arrogante y prepotente postura de negarse a conversar siquiera en línea con toda la suerte de recomendaciones de organismos como la OEA o la ONU. El saliente presidente AMLO ha expresado que se alejará completamente de la vida política, algo que será o no será, pero hoy la responsabilidad de gobernar el país es exclusivamente de la señora Sheinbaum. Que esté a la altura de tal responsabilidad es mi deseo para México y su gente. Que impida al logro crecer otra vez, pues se convierte, en palabras de León Gieco, en un monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias. Editorial. ¿Por qué Noboa no dice por qué odia a Abad? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El gobierno de Daniel Noboa asume que todos estamos de acuerdo en que encargar la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad sería un desastre nacional. Por eso, tanto Noboa como sus funcionarios hacen funcionar a toda máquina sus capacidades recursivas para encontrar una fórmula para que no se cumpla la Constitución y poder aspirar a la reelección sin tener que encargar la presidencia a esta señora que, según el viceministro de Gobierno Esteban Torres, sería lo más cercano a la destrucción del país. La semana que hoy termina fue en efecto lo más parecido a una lluvia de ideas. Al menos 4 fórmulas fueron mencionadas como salidas para sacar del camino a Verónica Abad. Dentro de esta esquizofrenia, la pieza cumbre fue la declaración de la asesora presidencial Diana Jacome. En una entrevista con Jorge Ortiz, Jacome llegó a sugerir que el hecho de que Abad no haya venido al Ecuador para visitar a su hijo Sebastián, acusado de tráfico de influencias e infamemente encarcelado en la cárcel de máxima seguridad La Roca, era la demostración de que no es una buena mamá. La lógica de Jacome es tenebrosa. Si decide quedarse en Israel, a donde fue enviada por el presidente Daniel Noboa, y no venir a ver a su hijo, es porque prefiere aferrarse al poder. Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas o quieres mantenerte porque quieres el poder?, preguntó Jacome a los otros participantes del programa de Ortiz. Jacome dejó así al descubierto la bajeza humana que guió todo el proceso de montar un proceso legal en contra del hijo de Abad como una trampa para que regrese. Lo que dijo es algo parecido a que alguien acuse de pésimo ratón al que no se come el queso de la trampa para evitar la muerte. Pero lo más alucinante de esta historia, por romper el orden sucesorio constitucional para librarse de quien legalmente tiene que suceder a Noboa, es el hecho de que hasta ahora Noboa no le ha dicho al país por qué odia tanto a Abad. No es difícil percatarse que la señora es un desastre conceptualmente, pero finalmente Noboa es el responsable de haberla puesto en la papeleta. Tenemos que soportar un golpe a la Constitución por el simple hecho de que Abad es un peligro, porque así nos lo dicen Noboa o Baby Torres. La mínima prueba de responsabilidad es que Noboa le diga al país cuál es exactamente el problema con Abad. ¿Por qué la odia tanto? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Una decisión ya tomada. Emilio Palacio, La Hora.
Los analistas y la prensa se han enfrascado en un debate importante. ¿Existe o no existe una vía constitucional para destituir a la vicepresidenta como usted parece haber ya resuelto? Y la verdad, señor presidente, es que no se ve ningún camino legal para alcanzar ese objetivo. ¿Que la vicepresidenta quiso dar un golpe? Ese argumento no sirve porque a la señora Abad efectivamente no le faltaron ganas desde el primer día de serrucharle el piso, pero sus intentos de reunir aliados en la Asamblea Nacional fracasaron, así que ella misma descartó esa posibilidad. No se olvide del antecedente de Correa, que también armó un escándalo con el intento de golpe del 30S sin dar nombres ni pruebas y precisamente por eso se le revirtió en contra. ¿Que la vicepresidenta discrepa con usted en principios fundamentales como asegura el viceministro de Gobierno? Tampoco sirve, no solo porque el viceministro no se tomó la molestia de informarnos cuáles son esas discrepancias, que no las detectaron cuando escogieron a la vicepresidenta como compañera de fórmula, sino porque además la discrepancia de opiniones no es una causal para destituir a nadie. Lo que sí existen son sobrados motivos políticos para temer que la señora Abad se convierta en la principal autoridad del Palacio de Carondelet, porque no sabemos qué piensa ella hacer con el poder, pero sí conocemos los poderes que la Constitución le otorga a los presidentes interinos. Pueden concederle indulto a los peores criminales, pueden declarar el estado de emergencia y suspender algunas garantías constitucionales, pueden remover al menos parcialmente la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para encaramar a oficiales de su confianza, y lo que a mí particularmente me preocupa es que todas estas atribuciones se las estaríamos entregando a una persona evidentemente inestable, que tiende a defender posturas extremistas, que se burla de los derechos de la mujer, que no duda en apoyar a fuerzas de oposición de gobiernos amigos y que es vista con total desconfianza por Estados Unidos, uno de nuestros aliados más firmes en la lucha por la corrupción, al punto que le retiraron la visa, como antes se la retiraron a políticos, generales y jueces vinculados a las mafias. De todos modos, hay que ubicar todo este asunto de la destitución de la señora Abad en su verdadero contexto. Por ahora es una cuestión que solo le preocupa a la clase media. El pueblo llano lo que ve es que usted ha tenido muchos aciertos y que los errores que cometió, aunque algunos fueron importantes, no tuvieron mayores consecuencias o los corrigió a tiempo. Por eso creo que usted ya tomó la decisión de destituir a su compañera de fórmula a como dé lugar, convencido de que sus índices de popularidad se mantendrán y conseguirá la reelección. Sin embargo, yo le aconsejaría que no se confíe demasiado, porque los temores de una clase social a veces se contagian con la rapidez de un virus a todo el tejido social. Cuando usted ordenó ingresar a la Embajada de México, por ejemplo, recibió aplausos de todas las clases sociales, pero fue porque los delitos de Jorge Glass eran bien conocidos, y obligados a escoger entre un artículo de la Convención de Viena y el peligro que un delincuente dirija una banda desde el extranjero, decidimos que primero estaba el bienestar del Ecuador. Pero ahora nadie nos ha dicho cuál es el peligro que lo obliga a tomar tan drástica decisión, así que el entusiasmo no será el mismo, y si usted se empeña en actuar del mismo modo en otros asuntos, con el argumento de que va porque va, entonces más temprano que tarde toda esa popularidad podría derrumbarse. Emilio Palacio, La Hora. Noticias internacionales. México hace historia al elegir a su primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. El pueblo de México lo ha hecho posible. En México, Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer presidenta de la República. Su victoria significa la continuidad de Morena al frente del Ejecutivo mexicano, el partido del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido además el mentor político de la candidata ganadora. Claudia Sheinbaum ha celebrado su victoria con estas palabras. Este 2 de junio, nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Una victoria que llega después de una jornada electoral histórica que ha contado con una importante participación, no solo de los mexicanos llamados a las urnas dentro del país, sino también de aquellos que viven en el extranjero, los 180.000 que han entregado la papeleta de voto desde los diferentes consulados y embajadas de México alrededor del mundo, entre ellos los 60.000 mexicanos que viven en Madrid, donde llegó a haber colas de hasta 9 horas para entregar el voto. La nueva presidenta de la República se enfrentará en este sexenio a importantes retos y desafíos, como principalmente disminuir la inseguridad en el país, o también la otra gran cuestión a la que tendrá que hacer frente: reducir la desigualdad. En México, Roberto Macedonio, Euronews. Comienza la semana de conmemoraciones por el 80 aniversario del desembarco de Normandía. La semana de ceremonias con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía comenzó este domingo con un salto en paracaídas desde aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial. La semana de eventos y conmemoraciones solemnes contará con la asistencia de líderes mundiales, aunque el presidente Putin no ha sido invitado. Muchos coinciden en que el propósito de esta semana es pasar el testigo del recuerdo a las generaciones actuales que ven ahora nuevamente la guerra en Europa, en Ucrania. El presidente Biden, el presidente Zelensky y la realeza británica se encuentran entre las personalidades que Francia espera para los eventos del llamado Día D. Los organizadores confirmaron que el presidente ruso no sería invitado a ningún evento conmemorativo debido a la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero a algunos representantes rusos se les permitirá el acceso para reconocer el sacrificio del país en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La rival de Meloni para las elecciones europeas pide una Europa más social. La líder de la oposición italiana pide una Europa más social. After speaking in Milan on Saturday, the leader of the Democratic Party, Elly Schlein, held a final rally to take place in the Italian capital on Sunday ahead of the elections. Alongside Schlein, several candidates took to the stage here in Rome. Schlein outlined the party's priorities in these elections. She mentioned the need to agree on a ceasefire in Gaza. She backed the recognition of the Palestinian state, and she said it's time to end the war in Ukraine. When it comes to national policies, she very much focused on the public sector, saying that both education and health need to be sustained and improved. And she said that her party is determined to raise the minimum wage. E partiamo allora da un'Europa più sociale, sì, perché lo diciamo spesso, ma il Partito Democratico ha presentato una legge che porta la mia prima firma per chiedere di salvare la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che sta portando avanti questo governo. L'Europa più sociale è quella che investe in un'altra grande priorità, la scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale delle persone. El liderazgo de Schlein ha hecho que muchos italianos ven al Partido Democrático como la única opción para desafiar al bloque de derecha. È l'unica alternativa oggi, non c'è altra alternativa. Mi auguro che la sinistra riesca ad essere unita, si riunisca tutta intorno ad Elly in maniera forte e che possiamo essere una forza ancora più forte e capiente all'interno del nostro paese e all'interno dell'Europa. Dalle ultime politiche vedo un risveglio di attenzione nei confronti del PD grazie a Elly. Encontrar puntos en común entre Schlein y Meloni es difícil, incluso en Europa. La líder del Partido Democrático dejó claro que su partido y el resto de la familia socialista europea no aceptarán ninguna alianza con los partidos conservadores. Miles de personas protestan en Berlín por el aumento de los alquileres y los desahucios. Miles de personas han protestado en Berlín contra los elevados alquileres y los desahucios forzosos. Los ciudadanos exigen cambios radicales en la política de vivienda, como un tope nacional al alquiler y la prohibición de las rescisiones arbitrarias de contratos. Más de la mitad de los alemanes vive de alquiler y el 80% de la población berlinesa no tiene vivienda en propiedad, sino que paga una renta por ella.
Según un informe del banco berlinés HIP AG, los alquileres han aumentado más de un 18% hasta alcanzar casi 14 euros por metro cuadrado. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país.
Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.